Esto también dependerá de quién es el editor en concreto. Cada editor tendrá que adaptar el contrato a sus necesidades específicas. No es lo mismo un editor que quiera editar únicamente en digital, como es el caso de Open Road en Estados Unidos, que un editor tradicional en papel que sí que va a llevar a cabo la edición en papel y digital, como es el caso de Libranda. Otra cuestión importante: ¿por qué están negociando en España los editores con los autores para adquirir los derechos digitales? Pues porque todos aquellos contratos que ya se han firmado, incluso aquellos en los que se habían incluido cláusulas del tipo de se adquieren los derechos para todas las modalidades de explotación presentes y futuras, pues bien, la Ley de Propiedad Intelectual española, respecto de las cesiones futuras, esas cláusulas serían nulas. Es por eso por lo que no se contemplarían los medios digitales. Por lo tanto, en España es necesario volver a negociar con los autores. Esto no es así en Estados Unidos. En Estados Unidos la situación es un poco más flexible. En Estados Unidos, en aquellos contratos en los que se hubiera pactado todo, o sea, el autor cede todo al editor, no va a haber duda de que los editores tienen los derechos digitales. De ahí también que en Estados Unidos los editores estén siendo más rápidos en sacar sus catálogos digitales. Sin embargo, cuando hay algún tipo de, digamos, de reserva por parte del autor, entonces habrá que estar al caso concreto. Hay un precedente en Estados Unidos, que fue el caso de Rosetta Books frente a Random House, en el que Random House había demandado a esta empresa porque se estaba llevando aparte de su catálogo tradicional, aparte de sus autores tradicionales, para editar únicamente en edición digital. William Styron, entre otros. Entonces lo que sucedió fue que Random House consideraba que había adquirido los derechos para todas las formas de explotación. Sin embargo, existían reservas en el contrato y por lo tanto el juez decidió que Random House tendría que negociar de nuevo o bien habría perdido los derechos digitales de su autor. En Alemania la situación también es distinta porque la ley alemana era muy similar a la ley española. Exigía la renegociación de todos aquellos contratos del fondo de catálogo para poder adquirir los derechos digitales. Alemania es un ejemplo, puede ser un ejemplo a seguir, sobre todo ahora que se está intentando reformar la ley de propiedad intelectual, que se ha recomendado desde el Congreso al Gobierno esa modificación. Porque en Alemania lo que se hizo en el año 2008 es modificar la ley de forma que se va a entender que el editor tiene los derechos, salvo que el autor diga lo contrario, salvo que el autor ejercite un derecho de oposición. Otra cuestión importante de la que también se ha hablado aquí es cuáles son los modelos de negocio que se están implantando. Desde el punto de vista legal tiene cierta relevancia si el modelo de negocio es un modelo de descarga o bien un modelo en la nube, como es el caso de Google Editions, en el que únicamente se accederá a los libros digitales que estén en la plataforma y se podrán consultar siempre en la nube con ciertas peculiaridades. Cuando nos situamos ante estos distintos modelos de negocio, una cuestión que nos planteamos es ¿qué derechos le estamos cediendo a quien compra el libro digital? ¿Qué derechos va a tener el lector? ¿Adquiere un derecho de propiedad sobre su libro digital? No, lo que estamos dando es una licencia de uso similar a la que se da a los usuarios de software y el usuario va a estar limitado por esa licencia de uso. Normalmente las licencias de uso se podrán configurar de una u otra forma dependiendo de los derechos que hubiéramos adquirido del autor. Por eso es importante volver siempre al punto de inicio de la cadena, porque lo que se haya adquirido en el contrato de edición digital va a ser lo que el editor le va a poder ceder a su vez al distribuidor o al punto de venta y, pongamos el caso de Amazon o todo ebook va a poder determinar las licencias de uso dependiendo de los derechos que se hubieran adquirido previamente. Un caso muy conocido es el caso de Amazon. Amazon un buen día descubrió que había estado vendiendo los libros de George Orwell, Animal Farm y 1984 sin tener los derechos digitales. Entonces, la solución que se le ocurrió a Amazon en aquel momento, con una gran capacidad de ironía, fue que por la noche, cuando los lectores, 2000 lectores estaban durmiendo, les retiró a todos los libros digitales que habían adquirido de sus lectores Kindle. Con lo cual, al día siguiente, cuando se levantaron, se dieron cuenta de que no tenían los libros digitales, estos libros en su lector.
En realidad, estos libros habían costado 3 euros, pero algún abogado avispado se dio cuenta de que habían sido los afectados, los agraviados por esta medida, habían sido en torno a 2.000 personas, con lo cual los puso de acuerdo y se decidió interponer lo que se llama en Estados Unidos una class action, es decir, una acción legal que representa, como la que se ha interpuesto frente a Google en Estados Unidos, la que se interpuso, una acción legal que representa a todas las partes implicadas, con lo cual, claro, Amazon empezó a replantearse la situación, pidió disculpas públicamente y reconoció y además pagó una indemnización a una entidad de fomento de la lectura de en torno a $100.000. Porque claro, ¿por qué tenía miedo Amazon? ¿Puede hacer esto el distribuidor, la entidad que vende los libros digitales? ¿Puede hacer este tipo de cosas? Bueno, pues en la licencia de uso que se había dado a los usuarios y que es la que se da en Amazon, se dice que el lector, aunque no tiene la propiedad, se quiere asimilar al máximo la propiedad porque, lógicamente, cuando uno se ha comprado un libro quiere tenerlo en el lector, quiere poder acceder a él permanentemente, quiere que sea como de su propiedad. En la licencia de Amazon se decía que el lector tiene un derecho exclusivo a conservar una copia permanente del contenido digital y a consultarlo un número ilimitado de veces. Por lo tanto, Amazon temía que un juez decretara que se había incumplido esa licencia de uso. Otra cuestión importante, ¿qué sucede cuando el contrato que tenemos con la librería online se extingue? El contrato entre la editorial y la librería online o entre el distribuidor y la librería online. Se acaba ese contrato. En el caso, por ejemplo, de una librería online que venda derechos a través de descargas. ¿Puede seguir vendiendo esos libros? Obviamente no. Ahora bien, el lector, ¿qué sucede? Amazon, por ejemplo, garantiza a sus lectores que de hecho lo dice así, que si se les cae un café encima del Kindle, tienen derecho a recuperar sus libros digitales, porque los han comprado, y no es propiedad, pero oiga, he pagado por esto. Bien, aquí hay triquiñuelas legales. Lo que hace Amazon, por ejemplo, y esto es interesante para cualquier entidad que venda libros digitales a lectores, lo que hace Amazon es que le dice al editor o a quien le haya cedido los derechos, oiga, esto cuando se acabe el contrato, bien, pero yo voy a conservar una copia de este libro en mis archivos para poder dar mantenimiento constante al lector que se le ha estropeado el Kindle o que ya no puede tener acceso. Esto legalmente puede plantear algunas dudas, es una triquiñuela jurídica pero bien, para poder incluir en la licencia este tipo de medidas, esto tiene que haber sido pactado en primer lugar con el autor, en el primer contrato que se hizo entre el autor y el editor, porque de otra forma el autor no tiene por qué correr con el riesgo de que al señor Pérez se le haya caído el café encima del libro. Algunas cuestiones interesantes también. Bueno, otra cuestión interesante ahora que está Luis Collado por ahí. ¿Qué pasa con Google Editions cuando se acaba el contrato entre Google Editions y la editorial? Porque claro, Google Editions están los libros digitales en la nube y uno va a acceder a esa plataforma virtual y claro, cuando se acabe el contrato, ¿qué pasa? ¿Desaparece de ahí ese archivo y yo ya no tengo acceso a mi libro? Bueno, pues, según sé, cuando la estrategia de Google es muy inteligente, como prácticamente todo lo que hacen, justo antes de que se acabe el derecho que tiene Google Editions, justo antes de que se acabe el contrato entre Google Editions y el editor, lo que hace Google es que facilita el fichero al lector para que pueda conservarlo. A partir de ahí el contrato se extingue y Google ha cumplido con todas sus responsabilidades legales. Cuestiones adicionales. ¿Tendrá el lector el derecho a hacer una copia privada de su libro digital tal y como está planteada la legislación actual? Pues en principio sí. Es decir, nada impide al lector hacerse una copia, incluso aunque se le prohíba por la licencia. Cuidado. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el libro digital tiene unos DRM, unas medidas tecnológicas que te impiden hacerte la copia privada? Pues cuidado, porque la ley de propiedad intelectual garantiza al lector que pueda hacerse la copia privada e incluso podría interponer una demanda frente a la empresa que le ha cedido la licencia de uso.